importante, trascendente, espectacular, pero una parte de un todo al cual nos hemos de referir luego en particular, que es la subversión, porque el caso Greiber es un caso de subversión. ¿Qué es el caso Greiber? A raíz de una investigación que realiza la policía de la provincia de Buenos Aires sobre el tráfico ilegal de divisas, con motivo de declaraciones prestadas por determinado grupo de personas, documentos capturados y pruebas testimoniales, la investigación llega al conjunto de personas denominado Grupo Greiber. Juan Greiber, Isidoro Miguel Greiber, Lidia Elba Papaleo, Rafael Yanover, Orlando Benjamín Reynoso, Francisco Fernández Bernardo, y además a los derechohabientes de la sucesión David Greiber y Jorge Rubinstein. Esto sin perjuicio de que de la prosecución de las actuaciones puedan otras personas ser incluidas en esta acta institucional. Señores, tengan ustedes la más absoluta seguridad, y ruego que por intermedio de ustedes lo transmitan a quienes forman opinión a través de ustedes, que es decisión irrevocable de las autoridades militares, en este caso, y las políticas también, llevar este caso hasta sus últimas consecuencias. Hemos prometido a la nación combatir la subversión hasta su aniquilamiento. En la biografía de Héctor Mañeto, escrita por José Ignacio López, llamada El hombre de Clarín, el autor comenta que el general Villarreal, secretario general de la presidencia y mano derecha de Videla, había comprendido como pocos el negocio que significaba papel prensa. El propio Villarreal le confesó a la periodista María Seoane en 1998 que Videla tenía preferencias por Clarín a la hora de elegir un socio. Yo le voy a contar una anécdota de una de las pocas veces en que Videla blefeó, cuando se discutía el famoso tema de papel prensa, Greiber y compañía, pero de entrada había 2 o 3 candidatos. Y Macera destrozaba sistemáticamente a todos los candidatos. Cuando se forma este consorcio de Clarín, La Nación y La Razón, empezó Macera a poner obstáculos. Entonces, Videla venía realmente bastante deprimido de todas estas reuniones, así, porque... Entonces, un día le digo, vea, esta es la única manera de terminar. Evidentemente, el candidato de Macera es Trozo. Entonces, ¿por qué no utiliza usted la misma forma de Macera? ¿Cómo? En la reunión, dígale, muy bien, vos no estás de acuerdo con él, pero desde ya te digo que el señor Trozo es mala palabra para el ejército, porque esta era la terminología que usaba Macera. El señor Trozo es mala palabra para el ejército. Y Videla volvió encantado esa noche. Es mala palabra para el ejército. Se acabó la discusión y se aprobó de una vez por todas este otro tema. En la biografía de Mañeto
se consigna el visto bueno del ministro del Interior, Albano Arguindegui, y del entonces ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. Señores, les pido perdones por esta emotividad. Señores, por la atención dispensada, por la prueba de confianza de haberse acercado acá, a nuestra casa y este lugar de trabajo, en nombre del Ejército Argentino, muchas gracias. Tengan buenas tardes. Pasaron 38 años de aquel 19 de abril de 1977, fecha clave para el pacto entre Clarín, La Nación y la dictadura. Bueno, un informe revelador, ¿no? También en la biografía que hace alusión el informe de José Ignacio López, el hombre de Clarín, se cuenta de una reunión que el propio CEO de Clarín, en ese momento todavía no lo era, en la página 115, vamos a la fuente, no estamos inventando absolutamente nada. Días después, Mañeto logró una reunión en el edificio Libertador con un nutrido grupo de oficiales del ejército y durante 2 horas reseñó la iniciativa y respondió una por una las objeciones que se le hacían. Casi sobreactuó para tocar la fibra nacionalista de los uniformados, pero siempre creyó que ese encuentro sirvió para apuntalar a los sectores del gobierno militar que defendían a Papel Prensa. Perdón, Mañeto en el edificio Libertador. Yendo a presentar el proyecto. En un libro. Veníamos de lo que el informe decía, esto que le agradecemos a la periodista María Seguane, que nos acercó cuando el general Villarreal, que hablaba ahí en el año 98, pero era la mano derecha de Videla, era secretario general de la presidencia, y entonces Villarreal se había dado cuenta, lo dice aquí también en el libro de José Ignacio López, de la importancia de que los diarios tengan papel prensa. Pero le informa, miren, Videla está medio a favor de ustedes, Macera se opone, como contó ahí, y hay una capa media de los mandos medios del ejército que no están muy convencidos. Y ahí es cuando cuentan en este libro, reitero, página 115, de este encuentro de Mañeto en el edificio Libertador con un nutrido grupo de oficiales del ejército. Digamos que el libro de José Ignacio López es un libro bastante apologético de la figura de Mañeto, es decir, no es un libro en primera persona, es la biografía exactamente, autorizada. Es la biografía autorizada de Mañeto. Acá en la página anterior también dice, ¿no? La página 114. Por esos mismos días otro episodio marcó a las claras la convulsión que se vivía. Un editor del suplemento económico de Clarín, con buenas fuentes en el mundo castrense, le comentó a Mañeto que en los mandos medios del ejército había un clima adverso a Papel Prensa, alimentado no solo por la investigación. Suárez Meiso Camps, ¿se acuerdan lo que le mostramos? El libro El poder en las sombras de Camps, que se la mostramos acá, donde cuenta toda la investigación que se había hecho sobre el grupo Greiber. Ahí lo nombra, recién Videla cuando lo hacíamos decía la investigación de la policía de la provincia de Buenos Aires. Alineada no solo por la investigación sobre Mesocam y por la Armada, sino de algunos lobbies privados como el de Celulosa Argentina.
Vos sabés que en ese libro hay un... Este libro está muy interesante. Y hay un párrafo bastante extenso sobre el papel del Tucumán y sobre cómo también se incidió sobre el destino de esa papelera que iba a ser la competencia de papel prensa, sobre la cual tenemos alguna información para dar. A ver, está Rafael Llanover. Se sintió usted escuchado ahí, Rafael, por Videla, ¿no? Sí, efectivamente. El 19 de abril lo pasaban a disponibilidad el acta institucional. Subversivo, lo acusaba Videla. La verdad que me causa gracia que digan o que puedan pensar que fui subversivo, ¿no? En realidad, a mí me detuvieron el 12 de abril de 1977 y una secretaria, por ejemplo, de papel prensa me dijo previamente: Rafael, váyase del país porque lo van a detener. Y entonces pregunté cómo sabía que me iban a detener. Contestó que tenía un hermano en Presidencia de la Nación y que lo había comentado. Pero yo pensé que no podía hacer semejante cosa porque primero no estaba preparado y además tenía la absoluta convicción de que no había cometido ningún delito. Sí, pero usted para ese momento no sabía que la dictadura no se fijaba en ese pequeño reparo de los delitos para detener gente o desaparecerla. Mire, yo sabía que en general tanto las Fuerzas Armadas como Mañeto, como Bartolomé Mitre y mucha gente pensó siempre que el que tuviera papel prensa podría dominar la información. Eso lo dice Camps en el libro El poder en las sombras, ¿no? Efectivamente, pero en realidad lo fundamental es que tanto el señor Mañeto como Bartolomé Mitre, como Martínez Dios, por ejemplo, y también el señor Podestá seguramente habrían pensado efectivamente que el que tiene la fábrica de papel para diarios, la única que existe en el país y que existió en ese momento también, podría dominar la información. Ahora, Rafael, a usted cuando lo detienen, ya se venían con las negociaciones previas, con las presiones para quedarse con papel prensa, ¿no? En diciembre del 76 ya la Junta había dado como el visto bueno también en un acta secreta. Claro. En realidad se sostuvo que había un plan originario, a mi criterio, que disponía en forma maquiavélica que los tres diarios tenían la vocación de apoderarse de papel prensa. A ver, ahora quédese un minuto. Está el doctor Pablo Argibay Molina, que es un reconocido abogado, con uno de los estudios más importantes de la Argentina, y que usted ha seguido, Pablo, en muchos de estos casos lindantes con papel prensa, ¿no? De este informe, de lo que usted sabe, ¿cómo ve de la relación de las actas con lo que ocurre acá? Acá habría que precisar un orden. Sí. Yo creo que ellos, porque nace mi intervención acá en una nota que dice en página 12, donde yo dije, Lidia Papaleo dice la verdad. Claro. Al momento de la firma en el diario La Nación, que es bastante anterior al acta institucional y mucho más anterior a las detenciones, es un dato que se produce sobre una situación de coacción ineludible, porque yo también la padecía. O sea, es una situación, era una situación muy complicada al momento. Yo estaba interviniendo mucho en Conarepa por Bronner y su mujer, estaba por el caso Alvar, tenía varias incidencias y además conocía, sobre todo por el caso Alvar, la pelea entre las fuerzas. O sea, la pelea entre las fuerzas era una cosa bastante antigua. O sea, yo llego Bueno, ahí lo dice muy claramente el general Villarreal, ¿no? Bueno, este es el punto. Entonces, cuando yo llego, en el caso de Alvar, la pelea era entre Fuerza Aérea y Ejército. O sea, que Fabricaciones Militares no quería que surgiera lo que se llamaba Copedesmel, que eran los metales livianos,
Y entonces había toda una pelea sobre el punto. Y a medida que fue avanzando, nosotros intervenimos en un caso de FATE, que es el origen de los capitales que después se van a invertir en Aluar, y ahí ya surgía la pelea, ya venía no solamente entre los accionistas, sino surgía entre las fuerzas, o sea, era un tema muy conocido. Entonces, llama la atención que en abril, cuando detienen a todos, detienen también a la señora Madanes, de Aluar. Sí. Hay un detalle que no... Ahora sigue, Pablo. Perdón, Sí. doctor. Hay un detalle que no es menor, y es que la dictadura militar necesitaba que el grupo Greiber estuviera en libertad, porque si no, en el momento en que eran detenidos, sus bienes pasaban a la comisión creada para los bienes de la subversión, con lo cual la lógica es coaccionarlos, obligarlos a vender. De hecho, los diarios negociaban con la dictadura en el 76 cómo se iban a distribuir las acciones. Para darles un ejemplo, en un momento la dictadura dice que un porcentaje de las acciones tiene que ir a diarios del interior, Sí. y los 3 diarios grandes dicen, no, esto es inviable porque nos complicaría el manejo de la empresa. Una vez que firman, coaccionados, tal como cuenta Lidia Papaleo, son detenidos porque el resto de sus bienes sí van a pasar a esta comisión especial que manejaba los bienes de la subversión. Tanto es así que dentro de las disposiciones, analiza las juntas de la las actas de la Junta Militar, va a encontrar disposiciones para que los acreedores, para que ninguno de lo que se haya pagado, ningún centavo que se haya pagado por papel prensa, ingrese de manera efectiva al patrimonio de los supuestos vendedores. Claro, bueno, por eso no cobró nunca. Ustedes no cobraron nunca, Rafael, ¿no? Perdón. Ustedes no cobraron nunca. Yo no cobré nunca nada. Al contrario, estando detenido, por ejemplo, Bernardo Sofovich, que era abogado de Clarín, estando yo detenido, por supuesto, y pretendieron de alguna manera pagarle a mi señora el valor de las acciones que figuraban a mi nombre. Y mi señora, con todo buen criterio, dijo, yo no puedo cobrar esto porque estas acciones no son nuestras, son de David Greiber, y mi esposo siempre así lo manifestó. Ahora, ¿sabe qué, Rafael? Rafael Villanueva es historia viva, los vivió en carne propia como Lidia Papaleo. Pablo, usted dice, Lidia Papaleo dice la verdad. No me cabe la menor duda. Estoy absolutamente Y seguro hay que sí. un detalle ahí para agregar al valor. La propia dictadura en un momento va a investigar cuando los diarios se niegan a pagar y no pueden explicar cómo han hecho el proceso. Y va a haber un interventor, que es el almirante D'Agostino, que entre otras muchas cosas cuenta en un acta como un señor Mañeto y un señor Mitre no lo dejan entrar a una asamblea de papel prensa. Pero dentro de las cosas que va a plantear D'Agostino es la diferencia existente en la compra de las acciones clase C. Que decía, acá hay un problema porque a uno se los vendieron a, no recuerdo el número exacto, $1.20 la acción, mientras que ellos declaran haberlo comprado a 0.23 centavos. ¿Y usted qué impresión le queda de esta operación y de lo que dice José Ignacio López en el libro sobre Mañeto? Bueno, creo que lo que dice López debe ser lo que le dijeron, o sea, es lo más auténtico que hay. Y es tan auténtico que el libro desapareció de plaza, así que... ¿Cómo desapareció el plazo? No se consigue más Vas a en ningún conseguir. libro. Sí, no, yo lo quise comprar, no lo pudimos Bueno, ubicar entonces, y de hecho, bueno. Aparte creo que le ha traído mala suerte a Mañeto, porque no solo lo vincula a papel prensa, sino incluso Hernán Arbizu en la denuncia que hace por lavado, cita también partes de ese libro como prueba de la operación ruinosa que significó la cotizaciones de acciones del Grupo Clarín en el 2007 y el posterior lavado de activos. Claro, esta parte que cuenta de la reunión en el edificio Libertador es llamativa, ¿no? Del propio Mañeto yendo a conversar ahí. No sé si es llamativa. Lo que yo estoy convencido que era una pelea entre las fuerzas. O sea, entre Marina y... Por eso aparece D'Agostino, aparecen todos. Y este episodio que ustedes han puesto, para mí es la salida supuestamente decorosa del gran conflicto y la pelea de intereses que había. Esta es porque además sensación. había un problema que la dictadura no podía omitir, y es que Rubinstein se les había muerto en tortura. Entonces ellos tienen ahí que hacer, tienen que pasar por la justicia para que esas acciones sean cedidas por los derechohabientes. Ahora, Rafael, acá en el libro de José Ignacio López sobre Mañeto, la presentan como que ustedes
tenían una preocupación, como que la sociedad que ustedes habían conformado antes cuando le compran a Chivita Efectivamente. que estaba flojo de papeles, que ustedes no tenían la posesión de las acciones. Entonces, que ustedes estaban apurando, que los apurados eran ustedes por venderle a Clarín, a La Nación y a La Razón las acciones, porque tenían miedo de que pierdan poder eso. Lo dicen en este libro. No estoy de acuerdo. De ninguna manera me enteré jamás de que hubiera habido ningún apuro por vender las acciones. Y creo que es todo lo contrario. En realidad esto obedeció a una conspiración que se realizó con el objeto de no permitir que un judío manejase la información. Porque no se olviden ustedes que además de ser el dueño del paquete accionario privado, David Graeber, era socio del señor Jacobo Timerman, claro, que también al 50% en el diario La Opinión. Que también es secuestrado. Sí, efectivamente, lo secuestraron. Pero yo pienso que esta gente urdió maquiavélicamente este plan para apoderarse de las acciones. Y les voy a contar una pequeña anécdota. Por ejemplo, fallecido el señor David Graeber, a mí el señor Martínez Segovia, el doctor Martínez Segovia, presidente de Papel Prensa, me invita a cenar a la casa del ingeniero Doretti, que era uno de los accionistas privados, y del ingeniero Rey, dueño de Ingeniería Tauro, que hacía la construcción. Y después de una conversación trivial, me preguntan, Rafael, ¿qué vas a hacer vos con las acciones que figuran a tu nombre? Yo contesté que esas acciones debían entrar a la sucesión. Que no eran suyas. No, no eran mías. Claro. Yo siempre dije, apenas accedí a Papel Prensa, inmediatamente que las acciones no eran mías. Se lo dije a los directores del grupo privado, se los dije a los directores que representaban al Estado, se los dije también a la sindicatura colegiada que había, de manera que inmediatamente manifesté, porque en realidad nadie podía imaginar que yo podría haber tenido un capital determinado para comprar la cantidad de acciones que tenía mi nombre. En realidad... ¿Patricio Peralta Ramos negocia con ustedes? Patricia, a mí me atiende el señor Patricio Peralta Ramos y la negociación fue realmente muy rápida, porque primero de todo no leí ni pude leer el convenio que tenía que firmar, pero yo fundamentalmente lo que quería es evitar de que me detuvieran y que de alguna manera perjudicaran a mi familia. Porque acá dicen en el libro de José Ignacio López que Patricio Peralta Ramos era el que oficiaba de mediador entre ustedes y Mañeto, y que Patricio Peralta Ramos les dijo, bueno, vienen rápido esto, porque quieren vender ya. No, no hay tal cosa. A mi criterio, ¿no? Por lo menos es lo que yo pienso y estoy convencido. Con Patricio Peralta Ramos, lo que me decía, mire, usted tiene que firmar este convenio. Además, yo ya tenía la orden del suegro de Isidoro Graeber, que fue el que me conectó con David Graeber y que era el tío de mi señora, que me dijo, hay orden de vender las acciones de Papel Prensa. Yo nunca me enteré de que la señora Papaleo, cuando regresó a Buenos Aires, estaba dispuesta a vender esas acciones. Pero, según manifestó, y ha salido publicado en todos los diarios, el doctor Martínez Segovia le dijo a la señora Papaleo, hay que vender las acciones de Papel Prensa y no debería comprarlos, no pueden comprarlos esas acciones ni un extranjero ni ningún judío. Claro. Doctor Jorge Molina, ¿y por qué cree que la causa no avanza en la justicia? ¿Cree que hay elementos para que avance la causa? Estoy convencido, pero no es mi problema. ¿Pero por qué cree que Ercolini dice que no hay elementos como para yo creo que avance?
yo no sé si estoy ofrecido como testigo por los dichos esos que referí. O sea, quiero ser bastante prudente en ese punto. Porque hay desde secretos profesionales hasta cierta responsabilidad por el hipotético testimonio. Pero yo creo que es muy importante lo que estamos hablando, porque la fecha de firma es en noviembre o principio de noviembre. Principios de noviembre. El acta es diciembre. Hay un mes de diferencia. Las detenciones son en abril, pero cuidado. Que la Marina empieza a detener gente de papel prensa en enero. Este es Gasparini. Gasparini está detenido, creo que él mismo lo dice en el libro, en la pista suiza, el 9 de enero. O sea que no se sabe si era el doctor Paz o no, porque tuve una incidencia también con ese episodio por otra causa. Pero evidentemente Marina se pone en marcha después del acta institucional, y la firma de los principios de noviembre pareciera ser exclusivamente de la vertiente del Poder Ejecutivo de Videla Martínez Dios. Esta es la concepción. Que eran los que apuraban la negociación con... Es los que querían pasar nación. claramente a los grupos económicos, eran quienes empujaban la transferencia a los grupos económicos. Y hay un detalle que me parece importante agregar ahí, y es que las negociaciones no solo habían empezado mucho tiempo antes, sino que además, por ejemplo, Rey, que era uno de los accionistas privados de Ingenierías Tauro, en algún momento, en medio de esas negociaciones que se estaban dando con alguna parte, dice, bueno, yo cedo mis acciones si me dan FAPEL, que era el proyecto. Y los diarios dicen que bajo ningún aspecto le van a ceder a un potencial competidor. FAPEL era lo que ustedes habían organizado previamente, ¿no? FAPEL, Sociedad Anónima. No, era una competidora, era el proyecto de una empresa competidora. Exacto, dice que bajo un papel prensa 2, y la respuesta de los diarios a esta sugerencia es que no solo bajo ningún aspecto le van a cerrar, que lo máximo que están dispuestos a hacer es cederle FAPEL al Poder Ejecutivo, y repito, al Poder Ejecutivo, para que lo vuelva a licitar. Porque en realidad FAPEL fue un fracaso. Nunca llegó a implementarse, y en realidad era la competencia. Lo que estaban tratando era no solo de quedarse con la única empresa productora, sino además este proyecto que se había elaborado para generar una alternativa que nunca viera la luz. Todas esas tratativas transcurren antes de noviembre del año 1976. Es lo que usted apuntaba, Pablo. Conclusión entonces. Faltaría un dato. ¿Cuál es? Que es una muerte que hay en el camino. Que es el doctor Miguel Tobías Padilla. Miguel Tobías Padilla es el hermano de Padilla Fox, el de Clarín, y era el socio de Sáenz Valiente, y él era un asesor de Martínez Dios, y seguramente estaba absolutamente vinculado a esta operación. Por eso la premura en la firma en noviembre, cuando sabían que venía el acta institucional y la pelea interna. Si ustedes buscan, no me acuerdo la fecha de muerto, él, que algunos se lo atribuyen a este episodio y otros se lo atribuyen a un tema con las obras sociales, se le imputa directamente a Marina y fallece, pero en el libro no puso un renglón de Miguel Padilla. ¿Lo tenías de otro, Graciela? Conozco la función de Miguel Padilla en cuanto a asesor, y aparte es el origen de la vinculación histórica que se ha mantenido a lo largo de los años entre el Grupo Clarín y el Estudio Sáenz Valiente, que de hecho dicen que el padre de Pepe Sáenz Valiente, y no Pepín como le llaman al hijo, era el cerebro que orquestó la ingeniería legal para que el Grupo Clarín empezara a tener... Te voy a corregir, no era Pepe, era Pepén. Pepén, tenés razón. Y al hijo... El hermano era Carlucho y el otro era Miguel Tobías Padilla. Que siempre fueron reputados además como abogados personales de Ernestina Herrera de Noble. ¿Por qué no avanza la causa judicial, Graciela? Mira, yo creo que no avanza por dos cosas. Primero, porque durante mucho tiempo se lo trató como un delito económico y se trató de dar una prescripción. Es recién, paradójicamente, cuando lo rechaza Rafecas, pero establece que va a ser de lesa humanidad, que esto se entiende que no ha prescripto. Y segundo, creo que, y esto es tal vez lo más preocupante, la dictadura en los informes del interventor
dice que es muy preocupante tener que hacer esto por el peso en la opinión pública que tienen estos periódicos. Y la sentencia que acaba de ser retrocedida por la Cámara de Apelaciones dice algo así como: dada la sensibilidad pública del tema, no debería llamarse indagatoria. Yo creo que juegan muchos factores. También creo que hay un factor que no solo juega respecto a la causa papel prensa. Creo que la justicia en algún momento, así como hasta último momento defendió la validez de obediencia y punto final. Yo recuerdo fiscales que ya habiendo sido declarada inconstitucional seguían alegándola. Lo que pasa es que hay un sector que dice que a los civiles no hay que juzgarlo. Claro. Se olvidan que fue una dictadura cívico-militar y han decidido que con los juicios de lesa humanidad de la parte militar alcanza y sobra, porque el otro implica enjuiciar el poder. Yo te diría, no avanza papel prensa por lo mismo que no avanza la investigación de las cuentas del HBC, y cada vez que algo involucra el poder permanente, que es el poder económico en Argentina, la justicia tiende a ser muy ciega, muy sorda y sobre todo muy quieta. Gracias, Graciela. Gracias, doctor Argibay Molina, gracias por venir. Quisiera aclarar algo, por favor. Sí, una línea, Rafael. Sí. Con respecto a FAPEL, quiero decir que en realidad fue un sello de goma nada más, porque FAPEL estaba constituida por los 3 diarios, claro, y con un capital de 10 millones de pesos, de los cuales fueron integradas acciones por valor de 3 millones de pesos. Con 3 millones de pesos, si bien ellos tenían la intención de construir una segunda planta, con 3 millones de pesos no hacían nada. Por consiguiente, tomaron la decisión de apoderarse de papel prensa, a precio vil sobre todo, haciendo previamente una campaña tremenda y manifestando que David Graeber había manejado fondos de la subversión. Está bien. Gracias, Rafael, como siempre, muchas gracias. Rafael Llanover, parte de la historia viviente, que formó parte de todo eso y lo que cuenta en primera persona, con toda la verdad encima. Pausa y volvemos.